Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra celebración. Cuán fácil emitimos juicios sobre los otros y cuántas veces a sus espaldas. Así vamos generando rumores y habladurías que envenenan a la familia, la comunidad y la sociedad. Sepamos callar por el bien de nuestros hermanos. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos en esta 12ª semana del tiempo ordinario, nuestra Eucaristía. Nos ponemos humildemente como penitentes ante el Señor y le pedimos humildemente perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofrece su amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Un solo Santo y Señor, un Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios.
Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tempestad diciendo: ¿Quién encerró con 2 puertas al mar cuando él salía a borbotones del vientre materno? Cuando le puse una nube por vestido y por pañales densos nubarrones. Yo tracé un límite alrededor de él. Le puse cerrojos y puertas y le dije: llegarás hasta aquí y no pasarás. Aquí se quebrará la soberbia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterno su amor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Los que viajaron en barco por el mar para traficar por las aguas inmensas, contemplaron las obras del Señor, sus maravillas en el océano profundo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Con su palabra desató un vendaval que encrespaba las olas del océano. Ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo, se sentían desfallecer por el mareo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Pero en la angustia invocaron al Señor, y Él los libró de sus tribulaciones. Cambió el huracán en una brisa suave y se aplacaron las olas del mar. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Entonces se alegraron de aquella calma, y el Señor los condujo al puerto deseado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de que los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie con criterios puramente humanos. Y si conocimos a Cristo de esa manera, ya no lo conocemos más así. El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo antiguo ha desaparecido. Un ser nuevo se ha hecho presente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya,
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, él increpó al viento y dijo al mar: Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este domingo en que estamos celebrando nuestra Eucaristía, ya estamos en el 12º domingo del tiempo ordinario. La palabra del Señor viene a nuestro encuentro. Y es interesante cómo el Señor hoy nos propone en su Evangelio: dale fuerza. Tiempo ordinario, ¿verdad? ¿Se acuerdan que desde un comienzo habíamos dicho que el tiempo ordinario es el lugar donde nosotros tenemos que presentar y tenemos que vivir lo que hemos aprendido en los momentos más fuertes? Cómo Dios se nos regaló, cómo Dios entró en nuestra historia, cómo Dios se ha encarnado, ¿verdad? Esa era la Navidad. Pero sobre todo después cómo el Señor entregó su vida en la cruz por nosotros. Sube al cielo, envía la fuerza de su Espíritu Santo. Y entonces eso es lo que a nosotros hoy nos envía por el mundo, para que nosotros podamos esparcir, derramar, dar a conocer el reino suyo, es decir, la buena noticia, el Evangelio. Entonces, queridos hermanos, y hoy, justamente por eso estaba diciendo, fíjense, al atardecer Jesús dice a los discípulos: crucemos a la otra orilla. Dale, fuerza muchachos, ya que cruzar la otra orilla quiere decir que nos encontramos frente al lago. Estamos entonces en alguno de los lugares alrededor de donde Jesús vivía con sus discípulos, eran pescadores en el lago de Nazaret. Y aquí entonces le está diciendo: bueno, dale, ya, sáquenlo muchachos, fuerza, peyupigue, ya sáquense. Pero el sentido teológico va mucho más allá que simplemente un subirse a una barca, sino que significa pasar a la otra orilla, vencer las dificultades. Porque pasar el lago significa entonces que nos encontramos ante el mar, nos encontramos ante el mal en síntesis. Porque siempre el agua es un obstáculo. Diga, tú digo la pecha ante la yaza. Allí va. Diga, tú digo la yedi para ya plipli y yajado sobre el agua y pasamos del otro lado, ¿verdad? Es imposible, nos hundimos. Pero sin embargo el Señor nos dice: vayamos, pasemos a la otra orilla, crucemos el mar. Ellos entonces, es una actitud muy interesante, dejan a la multitud y le llevan a la barca a Jesús. Es otro elemento importante, el hecho de llevar con nosotros a Jesús. Jesús que dice, que nos invita, bueno, vamos, tenemos que pasar a la otra orilla. Significa para nosotros que vamos a encontrarnos también ante las dificultades. Ante esa situación también tenemos que llevar a Jesús. Es decir, cuando entramos en situaciones difíciles, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vencer? Si es que no le tenemos al Señor con nosotros. Entonces, dejando la multitud, dejando y mirando prioridades, porque ahora entonces en este caso nuestra prioridad va a ser el hecho de pasar a la otra orilla.
No quiere decir que lo que estábamos haciendo esté mal, porque qué mejor que una atención a la gente, un Jesús que se pone a disposición de la multitud, de las personas, pero sin embargo también es capaz de dejar a la multitud y ponerse en camino hacia otras prioridades. Lo llevan en la barca, así como estaba. También porque esto también significa, ¿verdad?, una prontitud en el responder y en el hacer lo que el Maestro mismo también les está diciendo, ¿verdad? Pasemos a la otra orilla, ya que, dale, ánimo, fuerza. Y allí había, dice, otras barcas junto a la suya. Y mientras ellos están en la barca, dice que se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca. Queridos hermanos, aquí ya estamos en un segundo momento. Cuando nosotros estamos atravesando el mar, cuando nosotros estamos atravesando nuestro camino de la vida, ciertamente que vamos a encontrarnos con estas dificultades. En todo caso, ¿verdad? Que siempre tendremos dificultades en nuestro caminar. Se desató un fuerte vendaval. No nos olvidemos que los vendavales, las tormentas de la vida la encontraremos siempre. Y las olas, dice, entraban en la barca, las olas, el mar, todo lo que viene de negativo y que se nos está cayendo encima. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Entran en la barca. Incluso, dice, se iban llenando de agua nuestra barca. Es decir, casi como que el mal nos está venciendo, se está llenando nuestra iglesia, nuestra barca, nuestra comunidad de todo lo que se nos viene encima, ¿verdad? Que es el mal en este caso. Otro elemento también que nos presenta la palabra de Dios dice que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Un Jesús que duerme. Mientras que nosotros estamos luchando, un Jesús que está presente, pero sin embargo que lo dejamos dormido. Está allí, durmiendo sobre el cabezal. Lo importante es, ante las olas, ante las dificultades, la actitud entonces de los discípulos, ¿qué es lo que ellos van a hacer? Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y entonces, despertándose, el Señor increpó al viento y dijo al mar: silencio, cállate. Queridos hermanos, esta es la otra actitud a la que hoy la palabra de Dios nos está invitando. Nos está invitando a despertar al Señor. Nos está invitando a que nosotros vayamos junto a Jesús, que está ciertamente presente, pero que muchas veces lo tenemos dormido. Jesús está ahí, Jesús está presente, pero nos olvidamos de Él. A pesar de que decimos que somos cristianos, que somos bautizados, sin embargo, muchas veces nos quedamos allí entonces teniéndole a un Jesús quietito, a un Jesús dormidito. Pero sin embargo, hoy la palabra de Dios nos dice: hay que despertarlo. Ellos van, le despiertan y entonces viene la acción de Jesús. Ante esta pregunta, ¿verdad? Cuando ellos dicen: no te importa que nos hundamos, Señor. No te importa que nos hundamos, Señor. Lo importante es entonces gritar. Lo importante es ñajenoi, ñatoibe ñandeyara. Ñandeyara con yubebena. Ñandete colanda ñatoñete ayube. Hay que llamarlo, hay que tocarlo, hay que decirlo, que se despierte, que venga. Y entonces Jesús increpa al mar: silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Queridos hermanos, es la única manera, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a encontrar la calma, cómo vamos a encontrar con la presencia de Jesús
para que esa tormenta se pueda aplacar en nuestra vida, para que esa tormenta que muchas veces nos sobrepasa pueda verdaderamente quedar aplacada totalmente, calmada totalmente. Vamos a pedir esa gracia hoy en esta Eucaristía, en nuestro caminar en donde encontramos tantas tormentas y tantas dificultades. Ña estoy veñan de Yara, ña no llueve, lleva. Y en la medida en que le llamamos, en la medida en que el Señor se hace presente, ciertamente que también nosotros, queridos hermanos, vamos a encontrar esa calma y vamos a encontrar lo más importante, ¿verdad? Que es la posibilidad de seguir construyendo ese reino de Dios con su presencia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, juntos profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento todas nuestras intenciones. Respondemos: Señor, envía obreros a tu pueblo. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por nuestra Iglesia, para que siga siendo generosa con los más pobres y necesitados de la sociedad, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que resalten la fe, la generosidad y el conocimiento a Dios, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por las autoridades, para que promuevan en la sociedad espíritu de trabajo honesto y nunca cooperen a insultos y calumnias, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por los enfermos, para que encuentren personas solidarias y caritativas que respondan a sus necesidades, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por los alejados de Dios, para que guarden en su corazón el gran perdón de Dios, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por todos nosotros, para que sepamos amar y perdonarnos como seguidores de la vida y enseñanza de Jesús, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré
todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, San Juan Bosco, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Qué alegría hospedarte en nuestra tienda, recibirte en abrazo y comunión, y dejar que tu fuego nos encienda en hoguera de amor el corazón. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Comulgar es amar a los hermanos, compartir entre todos nuestro pan. Comulgar es vivir el Evangelio y por Cristo dejarse transformar. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos dan. Con el vino y el pan de Eucaristía, nos prepara, Señor, un gran festín. El banquete de Pascua es profecía del banquete que nunca tendrá fin. Nos invitas, Señor, a tu mesa y eres nuestro manjar. Bajo el signo del pan y del vino, hoy tu cuerpo y tu sangre nos da. Oración final. Renovados con el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, imploramos, Señor, tu clemencia. Haz que en la plenitud de la redención alcancemos lo que celebramos en cada Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada.
María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Gracia plena, María, gracia plena, María, gracia plena. Ave, ave. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus, benedictus fructus ventris, ventris tui, Ave María. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú
me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Todos invitados.
No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande yarañe. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y en este día estamos ya en la 12ª del tiempo ordinario. Esta es la celebración que nosotros entonces entendemos como un camino que nos ayuda, como siempre, a crecer en el camino de la santidad. Hoy leemos del libro de Job, capítulo 38, 1, luego del 8 al 11. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas, nos dice este libro. El Señor habló a Job desde la tormenta. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía impetuoso del seno materno, cuando le puso nubes por vestido y niebla por pañales, cuando le impuse un límite con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás y no pasarás? Aquí acabará la arrogancia de tus olas. Entonces, ñande yara este día, ñande moñe ejina lleva. Nos habla de la arrogancia en síntesis, o nos habla de la soberbia. Y nos invita en todo caso, así como Job, que comienza a mirar, estamos en el capítulo 38, es Dios verdaderamente el que le está hablando a Job, ante una pregunta existencial tan profunda, ¿verdad? ¿Quién soy yo? O mejor dicho, ¿quién es Dios, verdad? Porque en la medida en que nosotros reconocemos y sabemos quién es Dios, sabemos quiénes somos nosotros. Cuando nosotros no sabemos quién es Dios, no nos reconocemos a nosotros mismos. El que no conoce a Dios piensa que Él mismo es Dios. Entonces la peñan de Yarawi. Somos soberbios, somos altaneros. Y entonces eso es lo que nos está diciendo a través de este capítulo 38. El Señor que le habla a Job y el Señor que le está diciendo: ¿quién es el que puso el límite a la naturaleza? ¿Quién es el que le puso el límite a las aguas del mar? ¿Quién es el que creó todo este universo? Pidamos esta gracia, queridos hermanos, acercarnos a Dios, conocer a Dios, porque en la medida en que conozcamos a nuestro Creador, a Dios, ciertamente nos conoceremos a nosotros, que somos limitados. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.